Dios los bendiga, sea bienvenido una vez más a esta sección de sermones acerca del libro de Apocalipsis y vamos a estar continuando con el pasaje que se encuentra en Apocalipsis 12, vamos a estar viendo todo el capítulo y el pasaje tiene como sobrenombre La mujer y el dragón. Vamos a estar viendo y desarrollando durante este sermón cómo Satanás es completamente incompetente ante el cumplimiento del plan de Dios, ante la superioridad de Jesús como su Mesías, como el Mesías, y ante también el pueblo de Dios una vez que ha sido redimido, como Satanás es completamente incompetente e incapaz de evitar que se lleve a cabo el plan eterno. Vamos a estar leyendo el capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y vamos a estar viendo a lo largo de este sermón cómo es que Satanás, por más que intenta tanto oponerse al plan de Dios como a su Mesías y como intentar destruir a su pueblo, se ve completamente impotente delante de la superioridad del poder de Dios. Primeramente vamos a estar viendo cómo aparece una señal en el cielo al principio de este capítulo. Es una mujer vestida con el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y vamos a estar viendo que esto está por supuesto relacionado con una visión que tuvo José, como ya vimos antes en algunos pasajes atrás, que José tiene una visión antes de ser llevado a Egipto, antes de ser vendido por su hermano. Él tiene una visión en la que el sol y la luna se arrodillan delante de él, y también en el que 11 estrellas se arrodillan delante de él, y estas estrellas y este sol y esta luna representaban a los patriarcas del pueblo de Israel, a Jacob, a su mujer y a sus 12 hijos. Y vamos a ver que esta mujer que está vestida con el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas, está representando al pueblo de Israel. Este pasaje de esta visión de José podemos encontrarlo en Génesis capítulo 37, versículos del 9 al 11. Ahora bien,
Dice que esta mujer estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. O sea que esta mujer estaba en cierto sentido esperando la llegada de un hijo. Y vamos a ver un poco más adelante quién era este hijo. Ya vimos que la mujer es Israel y vamos a estar viendo ahora la identidad de este dragón que aparece en el versículo 3. Dice que aparece otra señal, un dragón escarlata, y por escarlata la palabra lo que está diciendo es que era un color rojizo, el dragón estaba cubierto por un color rojo que parece significar que estaba cubierto por la sangre de aquellos a los que había asesinado. Y vemos que este tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a estar viendo cómo estas 7 cabezas, estos 10 cuernos, están relacionados con algunos reinos en el pasado, profetizados por otros profetas. Estos reinos que han sido usados por el diablo para tratar de eliminar al pueblo de Israel y al pueblo de Dios y también a su Mesías, por supuesto. Pero todos estos intentos se han visto frustrados. Y vamos a ver cómo en el Daniel capítulo 7, vamos a estar buscando Daniel capítulo 7, versículo 7. Dice el pasaje de Daniel: después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era diferente a todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. En este capítulo 7 de Daniel vemos que aparecen 4 bestias, cada una con un número de cabezas, y vemos como la última tenía 10 cuernos. Y de esta última es que posteriormente sale el cuerno pequeño que se convierte en el anticristo. Y esto es lo que está representando. Pero vamos a ver cómo este dragón que aparece acá en el capítulo 12 de Apocalipsis tiene 7 cabezas y está representando cada una de las cabezas de estas 4 bestias de la visión de Daniel. O sea, son todas estas bestias juntas. Y vemos cómo es que en realidad lo que está simbolizando esto es que Satanás ha usado a estos imperios en la antigüedad para intervenir en la historia y tratar de eliminar a su pueblo. Y de hecho desde aquí, desde estos 7 reinos, que vendría un reino último del cual saldría el anticristo. Y vamos a ver cómo es que estos reinos son una herramienta para Satanás en los últimos tiempos para tratar de manifestar un reino de manera física en este mundo y alcanzar la victoria sobre el Señor y sobre su pueblo. Vamos a ver cómo de estos 10 cuernos, algo importante tener en cuenta es que según una profecía que aparece en el libro de Zacarías, vemos cómo se representan a estos como unos pastores. En una visión de Zacarías vemos que dice que hay unos pastores inútiles que el Señor corrige y que el Señor arranca delante de él. O sea, en el capítulo 11 de Zacarías vamos a estar encontrando cómo el Señor dice que destruye a 3 pastores inútiles que estaban sobre la tierra, y luego entonces aparecen los callados con los cuales el Señor va a apacentar las ovejas de la matanza. Y con ovejas de la matanza vemos un poco más adelante en el mismo pasaje de Zacarías 11 que se refiere a los gentiles, porque dice que el primer callado, gracia, está representando la unión del Señor, el pacto del Señor con los pueblos, mientras que el otro callado, atadura, representa el pacto con su pueblo Israel. Estos 2 callados están representando a los 2 testigos. Y estos tres pastores inútiles que son destruidos por el Señor también son los mismos y se corresponden con los 3 cuernos que son arrancados. En el pasaje de Daniel, capítulo 7, hay 3 cuernos que son arrancados delante del anticristo antes de su surgimiento. Dice que son arrancados 3 cuernos y luego entonces el cuerno pequeño crece mucho. O sea que antes del surgimiento del anticristo hay 3 de estos 10 reyes que estaremos viendo un poco más adelante,
en el pasaje de Apocalipsis 13, cómo estos 10 reyes son reyes que le dan su autoridad al anticristo para que él reine sobre la tierra durante estos 7 años. Pero vemos como antes de que él se manifieste en su forma definitiva, en la segunda mitad de estos 7 años, conocido como Gran Tribulación, vemos que hay 3 reyes que son eliminados delante de él, que se corresponden con el pasaje de Zacarías, con estos 3 pastores inútiles que el Señor destruye. Y entonces luego también surge tanto el anticristo como en su forma definitiva en la última mitad de estos 7 años, así como los 2 testigos representados en el pasaje de Zacarías por los 2 callados. Y de hecho luego en el mismo pasaje de Zacarías aparece como en el versículo 17 dice que hay del pastor inútil que abandona el ganado, y era la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente entenebrecido. Esto está haciendo una referencia a un atentado que va a recibir el anticristo en la mitad de su reinado, o sea, a la mitad de los 7 años, cuando dice que cesa el continuo sacrificio. Esto se debe a que primeramente en la primera mitad él viene como un pacificador, como un predicador de paz, y va a lograr la paz mundial. Y a la mitad de este reinado que él recibe un atentado y dice que la espada hiere su brazo y su ojo derecho. No está diciendo que va a haber una espada que va a cortar directamente su brazo y su ojo derecho, sino que su mano derecha representa su fuerza y su ojo derecho representa su inteligencia. Está diciendo que va a recibir una herida mortal, un atentado con una herida mortal a la mitad de 7 años. Y luego entonces es que surge como el anticristo definitivo. Entonces es que son destruidos estos 3 reyes delante de él, y también surgen en ese momento también los 2 testigos para llevar a cabo este ministerio del que estuvimos hablando anteriormente. Ahora sabemos entonces que todas estas personas, estos 10 reyes y estos 7 imperios anteriormente, que culminan en su máximo esplendor con el imperio del anticristo, han sido usados por Satanás para intentar destruir a su pueblo. Vemos como en el versículo 5 del capítulo 12 de Apocalipsis, el dragón está esperando, en el capítulo 4 vemos como el dragón está esperando a que nazca este hijo varón para devorarlo en cuanto nazca, y sin embargo vemos como en el versículo 5 se nos dice que es arrebatado para el Señor y para su trono. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos. En el libro de Hechos se nos muestra el ascenso de Cristo, y es algo que el diablo, por mucho que lo intente, no podía detenerse, se encuentra completamente impotente ante el poder de Dios y ante su soberanía, y es incapaz de detener esto, y es incapaz de quitarle la vida al Mesías también. Vemos esto que se encuentra en Hechos capítulo 1 versículo 9, y también en el capítulo 2 33 se repite con el ascenso de Cristo en frente de sus discípulos, y como él dice que como mismo lo vieron ir, así mismo él regresaría. Ahora vemos en el versículo 6 del capítulo 12 de Apocalipsis como dice que la mujer huye al desierto, donde tiene una morada preparada por Dios para que sea sustentada por 1260 días. Recordemos que durante esta segunda mitad el anticristo va a atacar a Israel. Aquí es donde él destruye la ciudad, y de hecho dice que es quitado el continuo sacrificio, y esto se refiere a que él toma a Israel cuando empieza la segunda mitad de su reinado, luego de este atentado que él sufre, y cuando surge en su manera definitiva. Él atenta contra Israel, destruye la ciudad, toma el templo, y entonces ellos se ven forzados a huir al desierto, y vemos cómo ellos van a ser sustentados por Dios durante esta peregrinación en el desierto. Claramente está relacionado, por supuesto, con el ministerio del testigo que va a estar al frente del pueblo judío en este tiempo, algo similar a como ocurrió en el Éxodo por manos de Moisés. Dice que después de este momento hay una batalla en el cielo, o sea, después de que surge el anticristo y Israel huye al desierto, hay una batalla en el cielo, y el dragón, o sea, Satanás y sus ángeles están luchando contra Miguel y sus ángeles. Miguel, como sabemos, es uno de los principales príncipes del cielo, como mismo lo dice el Señor en el libro de Daniel, el capítulo 12 y verso 1. Y específicamente Miguel se dedica en su mayor, aunque tiene por supuesto otros papeles, pero también se dedica principalmente a proteger al pueblo judío.
y vemos como hay una batalla en el cielo donde el dragón es echado del cielo y ya no tiene más acceso al cielo y es arrojado sobre la tierra. Y él, al ver esta situación, o sea, al Satanás ser arrojado del cielo con todos sus ángeles, él entonces decide ir a por todas, a eliminar al pueblo de Israel. Aquí es donde sucede esto del ataque del anticristo al pueblo de Israel y cómo ellos huyen al desierto. Dice que un poco más adelante, en el capítulo 12, que el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, es importante tener en cuenta esos términos que se usan, porque hay pasajes en los que se dice que debido a esta mención del dragón, la serpiente antigua, se dice que es un pasaje figurativo, pero podemos ver en este mismo pasaje del Apocalipsis 12 como es un pasaje bastante literal, de sucesos que son bastante literales. Aquí solamente se está usando títulos con los que se conoce a Satanás. Sabemos que la serpiente antigua es la serpiente que engañó a Eva en el jardín del Edén. Y entonces Satanás, por medio del anticristo, manda este río que persigue a la mujer que está huyendo al desierto. Y un poco más adelante vamos a estar viendo acerca de los pasajes de Babilonia y el imperio idólatra que se establece por el anticristo. Vamos a estar viendo cómo este río en realidad hace muchas aguas, lo que está representando es a las naciones y a los pueblos. Entonces esto lo que está representando es que el anticristo va a mandar a un ejército constituido quizás por varias naciones, a destruir al pueblo de Israel, y entonces ésta se ve forzado a huir al desierto. Y vamos a ver que esto no es algo que el Señor no permite, sino que dice que se abre la tierra y es tragado este río que había mandado el anticristo por orden directa de Satanás para destruir al pueblo de Israel. Y esto tiene cierta similitud con algo que pasó en el pasado, cuando la rebelión de Coré contra Moisés y cómo se abre la tierra y se traga a todos los rebeldes. Podemos ver aquí en este caso como el ejército del anticristo va a destruir a Israel, logra tomar la ciudad, logra tomar el templo, y cuando ellos están huyendo al desierto prosiguen a matarlos, pero entonces por intervención del testigo que estará al frente del pueblo de Israel en este tiempo, se abre el suelo y se traga todo este ejército que viene a destruir al pueblo de Dios. Vemos entonces cómo Satanás, al verse totalmente incompetente, impotente frente a la superioridad de la protección divina, entonces decide ir detrás del resto de la descendencia. Y con el resto de la descendencia de la mujer se está refiriendo a la iglesia, a los gentiles. Y es que estos son los que dice que tienen el testimonio de Jesucristo. Claramente se está refiriendo a la iglesia, porque como sabemos el pueblo judío hasta este momento no ha creído todavía en Jesús como su Mesías, y ellos no tienen todavía el testimonio de Jesucristo. O sea que al anticristo atacar a Israel, tomar el templo y hacer huir al pueblo de Israel al desierto, acompañado por sus testigos, al intentar matarlos, pero verse impotente ante la protección de Dios por manos de su profeta, entonces este prosigue a matar a los gentiles, a los cristianos gentiles que se encuentran dispersos en el mundo. Vamos a estar viendo un poco más adelante cómo esto, a pesar de que quizás tenga un poco más de éxito en esto y se le permite vencer a los cristianos, a los creyentes judíos, no aniquilar del todo, él no puede aniquilar del todo al pueblo de Dios. Y vamos a estar viendo un poco más adelante acerca del anticristo. Aquí vemos más bien cómo Satanás es el que está detrás de todo esto, y como él es completamente impotente de detener el plan de Dios. Primeramente es impotente ante el Señor Jesucristo, y cómo no puede matarlo, cómo no puede quitarle la vida. Luego es impotente ante los ángeles del Señor, porque dice que estos lo vencen por medio de la sangre de Jesucristo y lo echan del cielo. Y luego vemos cómo se encuentra también impotente ante el pueblo de Dios, y cómo, a pesar de mandar un ejército formado por muchas naciones a destruir a su pueblo, aunque lo logran desalojar de su tierra, pero no se les permite destruir a su pueblo. Es un pasaje que nos está hablando acerca de lo
impotente que se encuentra Satanás ante la superioridad de Dios y ante su obra salvadora por medio de Jesucristo para su pueblo. Y por lo tanto es un mensaje que realmente trae mucha esperanza para el pueblo judío, a pesar de que ellos quizás hasta este momento no hayan creído en Jesús, pero es un pasaje que trae, al menos a nosotros en la iglesia, nosotros los vemos a ellos como nuestros hermanos, y es algo que no podemos hacer de manera diferente, porque sabemos que ellos a su debido tiempo, dice el apóstol Pablo, que todos van a ser salvos, y entonces tenemos que verlos como nuestros hermanos, como una familia en Cristo. Y es un mensaje que realmente trae esperanza y trae consuelo a nosotros al ver que al menos el pueblo de Israel va a ser protegido durante este periodo de gran tribulación, durante los últimos 3 años y medio, durante los últimos 1260 días del reinado del anticristo. Y esto es un gran consuelo para la iglesia también, porque la iglesia se duele de ver cómo el pueblo judío ha tenido que sufrir tanto a lo largo de la historia a causa de su rebeldía, pero al final nosotros tampoco merecíamos ser salvos por Dios, y realmente es reconfortante ver cómo el Señor los va a proteger y los va a salvar de las manos del anticristo. Por lo tanto, ya estaremos viendo un poco más adelante en el próximo capítulo acerca del ministerio, el propio imperio que va a estar estableciendo el anticristo junto al falso profeta, y vemos cómo detrás de todo esto está Satanás, pero cómo él es impotente ante la superioridad de Dios para salvar a su pueblo. Dios lo bendiga.